Verónica fue el mayor éxito del cantante mexicano Víctor Iturbe, mejor conocido como El Pirulí, quien durante las décadas de los 70 y 80 disfrutó de un reconocimiento público que lo convirtió en uno de los intérpretes favoritos de la época gracias a su voz. Sin embargo, el 29 de noviembre de 1987, perdió trágicamente la vida en su hogar. A pesar de que han pasado 37 años, el misterio que rodea la muerte de Víctor Iturbe, el Pirulí, no ha sido resuelto. ¿Estuvo realmente vinculado a supuestas conexiones con el narcotráfico? Únete a nosotros mientras reflexionamos sobre la trágica muerte de Víctor Iturbe, el Pirulí, y sus últimos momentos. Asesinato de El Pirulí. El misterio continúa 37 años después del caso. Incluso 37 años después, el misterio que rodea la muerte de Víctor Iturbe, conocido como El Pirulí, sigue sin resolverse. El querido cantante fue asesinado trágicamente a las puertas de su casa el 29 de noviembre de 1987. Según los informes iniciales, 2 asaltantes contratados lo emboscaron y le dispararon a corta distancia en un impactante incidente. Los detalles que rodean esa fatídica noche provienen principalmente de los relatos de su esposa, Irma Pérez de Anda, y su hijo, Víctor Manuel de Anda Pérez. Ellos afirmaron que los acontecimientos se desarrollaron alrededor de las 11 de la noche de ese domingo fatídico. En ese momento, Víctor estaba cómodamente instalado en casa en pijama, viendo televisión en su residencia ubicada en la calle 10 Río Norte, en la zona residencial de Arboledas de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Mientras tanto, Irma y su hijo estaban en habitaciones separadas, ajenos a la tragedia inminente. Lo que se sabe con certeza es que varios golpes fuertes resonaron en la casa, lo que llevó a Víctor a levantarse y abrir la puerta. En un instante, se escucharon una serie de disparos. Irma y Víctor Manuel corrieron al piso principal, solo para encontrar al cantante sin vida. La policía municipal fue notificada casi de inmediato. Una vez que llegaron y confirmaron el desafortunado incidente, informaron a la fiscalía en Tlalnepantla. De repente, una serie de ruidos fuertes resonaron. Irma y Víctor Manuel bajaron corriendo y encontraron al cantante inconsciente. El agente Tinoco Álvarez, quien habló con Lee Prensa, mencionó que las pruebas encontradas en la escena sugerían un ataque dirigido. Las autoridades comenzaron a considerar varias posibilidades, incluidos motivos relacionados con disputas personales, crimen organizado y conflictos financieros. Víctor Iturbe fue víctima de un ataque dirigido. Las autoridades creen que el incidente que involucró a Víctor Iturbe, conocido como El Pirulí, pudo haber sido motivado por disputas legales y de bienes raíces no resueltas. Informes de la Fiscalía General del Estado de México indican que la naturaleza del ataque parecía estar altamente organizada, posiblemente ejecutada por individuos con habilidades especializadas. Las investigaciones revelaron que, en el momento de su muerte, el cantante estaba inmerso en un controvertido proyecto de construcción de un condominio dentro de la misma subdivisión residencial donde vivía. Este proyecto había enfrentado interrupciones significativas debido a conflictos con los trabajadores, lo que llevó a Víctor a presentar una demanda contra ellos en los tribunales. Las tensiones escalaron a tal grado que la obra se suspendió. Además de sus esfuerzos en el sector inmobiliario, Víctor era dueño de un rancho llamado El Jilguero, ubicado en Coapinole, dentro del municipio de Zipitayal, en Puerto Vallarta, Jalisco. Allí se dedicaba al cultivo del cactus, lo que resultó ser bastante lucrativo para él. Sin embargo, se reveló que tenía varios socios comerciales involucrados en esta empresa, con quienes experimentó continuas desavenencias financieras. Se descubrió que Víctor Iturbe tenía 6 socios comerciales con los que enfrentó disputas financieras, aunque los detalles específicos sobre estos conflictos permanecen sin divulgar.
las autoridades judiciales del Estado de México anunciaron que examinarían los antecedentes de todos los conocidos de El Pirulí, incluidos empleados, socios, amigos y familiares, como parte de una investigación exhaustiva. Sabemos, afirmaron los funcionarios policiales, que Víctor Iturbe tenía planes de establecer un restaurante en Puerto Vallarta, que habría requerido una inversión significativa. Sin embargo, los motivos detrás del fracaso del proyecto siguen siendo inciertos. Mientras tanto, la gente seguía decidida a descubrir la verdad detrás de las circunstancias que rodeaban su muerte. Se enteraron de que un equipo de agentes estaba intentando localizar a su manager, Próspero López, quien se creía que estaba en Puerto Vallarta en ese momento. No podemos confirmar ninguna pista en este momento, declaró un portavoz de la Fiscalía General, pero podemos afirmar que hay numerosos motivos potenciales para el asesinato. Ya hemos indicado que algunos de estos motivos parecen ser más plausibles que otros. En los informes proporcionados por las autoridades al periódico Diario, se reiteró que los asesinos debían haber sido profesionales, ya que, de lo contrario, sería imposible explicar la crueldad y salvajismo con que fue asesinado. El Pirulí, un gran romántico en la historia de la música mexicana. Víctor Manuel de Anda Iturbe nació el 8 de mayo de 1936 en el municipio de Ciudad Valles, San Luis Potosí, noreste de México, y creció escuchando a los cantantes de boleros de la época en la radio, aprendiendo las canciones y también a tocar la guitarra. De niño montaba los caballos de su padre y se dedicaba a la charrería, una pasión que luego redescubrió cuando compró su propio rancho y organizó varios eventos con los charros de Puerto Vallarta, su ciudad adoptiva, donde inició su carrera. Aún siendo muy joven, emigró de San Luis a la Ciudad de México, donde tuvo un trabajo de oficina que lo hacía infeliz, y más tarde llegó a Acapulco, donde trabajó en un parque acuático. El entrañable apodo El Pirulí tiene un origen encantador arraigado en un incidente humorístico de sus inicios como payaso acuático. Durante una de sus actuaciones, Víctor perdió el equilibrio y, incapaz de nadar, se aferró desesperadamente a sus esquís para evitar hundirse. El locutor, al presenciar el percance, comentó: «Mira, este parece un chupetín». Este comentario ligero se quedó con él, convirtiéndose en sinónimo de su persona. Él era tan delgado, recordaría más tarde su esposa Irma en una entrevista para el periódico El Universal, que cuando se ponía los esquís acuáticos y su traje de payaso, la gente decía que parecía un chupetín, un dulce sólido en forma de cono, y así se quedó. Víctor conoció a Irma en 1962 y los dos se enamoraron al instante. Me conquistó con su habilidad para hacerme reír y porque era muy romántico. Me buscaba para traerme flores y me cantaba desde la ventana. Mis padres no estaban muy contentos porque decían: «¿Quién es este chico, que no tiene trabajo ni beneficios?». Pero al final, una serie de circunstancias sirvieron para cambiar la opinión de sus futuros suegros y llevarla al altar. Un accidente en el trabajo le causó una lesión en la columna vertebral, que tuvo efectos permanentes, y Víctor fue operado en el hospital. Irma siempre estuvo allí con él, y al final, sus padres terminaron aceptándolo, y la pareja se casó en 1963. Algo más sucedió en ese momento también. Como ya no quería trabajar en el parque acuático, Víctor convenció a su esposa para mudarse con él al pueblo de Puerto Vallarta, en Jalisco, que en ese entonces no era el paraíso turístico que es hoy, sino un pueblo bastante oculto, un secreto bien guardado por sus visitantes, como Elizabeth Taylor y Richard Burton, quienes compraron una casa allí después del rodaje de la película La Noche de la Iguana. Y ninguno de ellos imaginaba que sería en este destino donde sus vidas cambiarían para siempre. A lo largo de su ilustre carrera, Víctor grabó numerosos álbumes, a menudo colaborando con el talentoso Chamín Correa. Su asociación produjo una serie de canciones queridas que capturaron los corazones de los oyentes.
Incluso años después de su fallecimiento, la música de Víctor sigue resonando, cimentando su legado como una figura romántica en los anales de la música mexicana contemporánea. Víctor Iturbe, conocido como El Pirulí, tuvo varias apariciones notables en el prestigioso festival OTI, donde su talento brilló intensamente. Algunos fans se referían a él cariñosamente como Mil Otis, un apodo juguetón que, en lugar de molestarlo, le sacaba una sonrisa. Aceptando su naturaleza trabajadora, se apodó a sí mismo el albañil de la canción, un testimonio de su incansable dedicación a su arte. Vertió su corazón y alma en su música, a menudo trabajando largas horas, pero siempre encontraba tiempo para cuidar de su familia y atender su amado rancho. Trágicamente, los servicios forenses confirmaron que las pruebas recogidas en la escena apuntaban al uso de munición especializada. Se señaló que se encontraron varios cartuchos en la casa y que el arma involucrada probablemente era una pistola. 3 incógnitas, 2 sospechosos. La investigación sobre la trágica muerte de Víctor Iturbe apuntaba a la probabilidad de que 3 hombres estuvieran involucrados en el asesinato del artista. Los testigos describieron a los individuos como desaliñados, uno de ellos con el rostro cubierto y los otros con el pelo largo. Gracias al valor de 2 testigos presenciales, la policía pudo crear retratos de los posibles sospechosos. Por su seguridad, las identidades de estos testigos se mantuvieron en confidencialidad y fueron colocados bajo protección policial para asegurar su bienestar. A medida que avanzaba la investigación, los detectives dirigieron su atención a la empleada doméstica de la familia Iturbe, quien tenía un puesto permanente en el hogar y estaba frecuentemente presente en la casa. Durante un breve interrogatorio, mostró un notable nerviosismo y un aire de misterio, lo que generó preocupaciones de que podría estar ocultando información crucial sobre la muerte del cantautor. Ella relató que el fatídico domingo 29 de noviembre salió de la casa a las 10 a.m. y regresó alrededor de las 10 p.m. Cuando se le preguntó sobre los eventos de la noche, afirmó que había estado en su habitación, a solo unos metros de la sala, y no escuchó ningún disparo. Sabía que el señor Víctor Iturbe estaba esperando a uno de sus hijos, el joven Víctor Manuel, dijo, añadiendo que solo se enteró de los trágicos eventos al día siguiente. La sospecha estaba justificada por 2 razones. Primero, el nerviosismo atípico, como si estuviera ocultando algo, y segundo, porque era sospechoso que no hubiera escuchado nada cuando estaba cerca de la sala, cerca de la entrada. Negó haber oído los disparos y, quizás lo más asombroso, que nadie se dio cuenta de que ella estaba en su habitación mientras ocurrían todos los eventos, desde el asesinato, la llegada de los servicios de emergencia, hasta la presencia de los agentes. Según Víctor Manuel de Anda Pérez, los trágicos eventos se desarrollaron alrededor de las 10:50 p.m. esa noche, con solo él y sus padres presentes en su hogar. Recordó que todos estaban viendo televisión juntos en la sala. Sin embargo, en algún momento, su madre decidió subir a descansar, dejando a su padre solo en la sala. Víctor Manuel se quedó en su estudio, absorto en su trabajo, cuando de repente, su concentración se interrumpió por una serie de ruidos fuertes. Escuché varios golpes fuertes, dijo. Bajé rápidamente para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegó al nivel inferior, su madre gritó urgentemente. «¡Le dispararon a tu padre!». En pánico salió corriendo, pero no había nadie a la vista. Regresó rápidamente y encontró a su padre de rodillas, apoyado contra un sillón. Al notar que su padre estaba en apuros, corrió de inmediato para ayudarlo. «Verifiqué si había señales de vida», recordó. En un intento por ayudar, lo recostó con cuidado y se apresuró a buscar asistencia de los vecinos. Acompañado por Jesús López y Rafael Herrerías, Víctor Manuel corrió hacia el módulo de vigilancia cercano, pero para cuando regresaron, su padre había fallecido trágicamente. Pistas e incertidumbre. En ese momento,
Gregoria Javier Esteban, una sirvienta de la familia Iturbe, fue arrestada junto con su esposo, Jesús Pacheco. La pareja fue implicada en el robo de una pistola que pertenecía al cantante. Fueron llevados a la prisión de Barrientos, donde pasaron unos meses en custodia antes de ser liberados. Sin embargo, el arma robada nunca fue recuperada. Se reveló que el cantante tenía una colección de objetos valiosos, incluidos algunos que podrían considerarse para protección personal, pero la ubicación exacta de estos objetos seguía siendo un misterio. En un sorprendente giro de los acontecimientos, durante la reconstrucción de los hechos, días después, se descubrió que el cuerpo de El Pirulí había sido movido del lugar donde cayó y una alfombra con manchas de sangre había sido limpiada en un aparente intento de eliminar cualquier evidencia que pudiera arrojar luz sobre las circunstancias de su muerte. Esta alteración de la escena del crimen por parte de su propia familia dejó perplejos a los policías. Los expertos indicaron que un familiar se encargó de limpiar poco después de que ocurrió el incidente. Notablemente, se informó que la almohada donde el querido cantante había colapsado, de rodillas después de haber sido disparado, había sido lavada. Al día siguiente, fue colocada nuevamente en su lugar original, aún húmeda, con pequeñas manchas de sangre visibles a lo largo de un borde, lo que generó numerosas preguntas sobre los eventos que transcurrieron esa noche. Llamada misteriosa bajo investigación. El 1 de diciembre de 1987, solo 2 días después del trágico fallecimiento de Víctor Iturbe, su secretario personal, Fernando Aranda, no podía dormir. De repente, el teléfono junto a su cama sonó, interrumpiendo la quietud de la noche. Contestó rápidamente, y una voz profunda al otro lado dijo una sola palabra antes de colgar abruptamente, dejando a Aranda en estado de shock. Este escalofriante detalle llamó la atención de la policía, quienes lo consideraron significativo. Afirmaron que la muerte de El Pirulí fue un claro acto de represalia, pero lucharon por encontrar evidencia sólida que apoyara esta teoría. En cambio, se quedaron con especulaciones. Circularon rumores sobre discusiones acaloradas entre el querido artista y su manager, Walter Vallejo, quien supuestamente una vez amenazó con matar a Iturbe, como relató Aranda. A medida que avanzaba la investigación, surgieron diversas teorías, aunque muchas llevaron a callejones sin salida, consumiendo tiempo que podría haberse utilizado para corroborarlas o refutarlas. Iturbe era muy querido y tenía muchos amigos, incluyendo a una mujer llamada Fanet de Name, a quien conocía desde hacía 4 años. Se conocieron en Acapulco, explicó Aranda. Sin embargo, después de que se publicó una fotografía de Iturbe y su acompañante en un periódico prominente, el cantante decidió terminar la relación para proteger a su esposa e hijos, quienes eran su máxima prioridad. A lo largo de los años, se ha considerado una teoría sobre el motivo detrás del asesinato de Iturbe como un crimen pasional. Se rumoraba que había estado involucrado con la esposa de un hombre vinculado a la mafia, y al descubrir la relación, el hombre buscó venganza, haciendo que Iturbe fuera eliminado. Las complejidades de la vida glamorosa pero tumultuosa del cantante solo sirvieron para complicar la investigación sobre su prematura muerte. Tenía muchos enemigos, y su muerte creó importantes desafíos para la policía en ese momento. La investigación se vio empañada por numerosas complicaciones, lo que llevó al despido de varios grupos de oficiales por ineficiencia. A medida que intentaban desentrañar el caso, la policía enfrentó crecientes dudas solo 5 días después del ataque. Los testimonios de los testigos comenzaron a plantear preguntas sobre detalles clave que eran esenciales para resolver el caso. Los servicios forenses observaron ciertas irregularidades que generaron más preguntas. Señalaron que era inusual que no se hubiera realizado una prueba forense clave a la señora Irma Pérez de Anda y a su hijo, quienes estuvieron presentes en el momento del incidente.
Además, era extraño que el arma, que los testigos afirmaban que estaba sobre la televisión y que Iturbe no había tenido tiempo de alcanzar en defensa, siguiera desaparecida. También hubo confusión sobre si se trataba de un revólver o una pistola, así como incertidumbre sobre el calibre del arma. Los testimonios de los testigos estaban llenos de inconsistencias, lo que llevó a los investigadores a descartar en gran medida la teoría de que se había tratado de un robo, que la familia había sugerido inicialmente. Herencia. La clave. El contenido del testamento de Víctor Iturbe se convirtió en crucial para los detectives de la policía a medida que continuaban su investigación sobre su violenta muerte. Comprender lo que dejó atrás podría arrojar luz sobre posibles motivos para su asesinato, incluidos los activos que pudieran estar involucrados. Sin embargo, la familia del cantante constantemente colocaba obstáculos para acceder a este importante documento notarial. Abogados e incluso el notario obstruían los esfuerzos de los detectives, dificultando la recopilación de información necesaria. El jueves 3 de diciembre, la viuda y el hijo de Víctor Iturbe llegaron a la Fiscalía General del Estado para una reunión especial que se llevó a cabo a puerta cerrada. Este secreto levantó sospechas. ¿Qué estaban tratando de ocultar? Esta reunión privada hizo que el equipo judicial especial que investigaba el asesinato del cantante detuviera temporalmente sus indagaciones. Mientras tanto, los detectives hablaron con los vecinos del artista, quienes proporcionaron impresiones reveladoras. A pesar de su popularidad, muchos describieron a El Pirulí como una persona despótica y grosera. Siempre llevaba un arma y insultaba a cualquiera sin razón, recordaron los residentes de Las Arboledas. Solo un mes antes de su asesinato, Iturbe había estado planeando vender un proyecto de construcción en la colonia Las Arboledas, adyacente a la Hacienda Golf Club, debido a dificultades financieras. El proyecto había estado desatendido durante 7 años y había enfrentado problemas con las asociaciones de vecinos locales por carecer de un permiso de construcción adecuado. Los informes indicaron que el cantante estaba en una deuda significativa debido a su extenso rancho en Puerto Vallarta, que abarcaba 21 hectáreas y valía millones, además de inversiones en curso. Esta presión financiera también se consideró un posible motivo para el crimen. A medida que avanzaba la investigación, algunos sospechosos en el asesinato de Iturbe huyeron para evitar ser capturados, e incluso su familia se trasladó a Los Ángeles, California, complicando aún más la búsqueda de respuestas. Los socios, amigos y asociados del famoso cantante parecían desaparecer sin dejar rastro. En diciembre de 1987, la Fiscalía General anunció el cierre del caso de asesinato, citando la falta de cooperación de la familia del cantante. Insistieron en que el homicidio era meramente el resultado de un simple asalto, una teoría que fue rápidamente desestimada. Las autoridades señalaron que, en el caso de un robo, incluso si hay resistencia por parte de la víctima, los asaltantes típicamente no recurren a una violencia tan extrema. Gabriel Rodríguez Vázquez, un reportero de La Prensa, destacó en su artículo del 4 de diciembre el poco profesionalismo exhibido por la Fiscalía General del Estado. Señaló numerosas inconsistencias en las declaraciones de los testigos y la reconstrucción de los eventos, sugiriendo que una barrera significativa estaba obstaculizando la resolución del crimen. Rodríguez también destacó que el caso tomó un giro preocupante cuando funcionarios de alto rango aplicaron presiones inusuales, lo que llevó a una clásica orden de silencio impuesta a su personal. Era peculiar que, a excepción de un medio de televisión, no se permitiera que otros hablaran. Si bien había muchas pistas a seguir, ninguna era definitiva. La atmósfera de secreto se profundizó después de que un periódico conocido, por informar sobre temas que otros preferían ignorar, publicara una gran cantidad de información recopilada a través de diligentes esfuerzos de investigación. Esta revelación resultó en el despido inmediato de agentes que habían hablado sobre el caso.
No maté a El Pirulí, Jorge Vargas. El 12 de diciembre de 1987, el actor y cantante Jorge Vargas afirmó con firmeza que no tenía nada que ver con el asesinato de Víctor Iturbe, expresando su creencia de que la verdad detrás del caso eventualmente saldría a la luz, aunque nunca lo hizo. Durante una entrevista en la oficina del primer comandante del Valle de Cuautitlán, Jorge reconoció que había tenido conflictos con El Pirulí 9 años antes, pero enfatizó que lo había confrontado durante ese tiempo. Es ilógico pensar que querría hacerle daño ahora, afirmó Vargas, señalando que la Fiscalía General nunca lo había nombrado como sospechoso. Criticó las investigaciones iniciales sobre la muerte del cantante, alegando que hubo una negligencia significativa por parte del agente del Ministerio Público que manejó el caso. Vargas mencionó que intervino para apoyar a la familia en duelo durante sus momentos difíciles. Era una cuestión de humanidad, y como miembro de ANDA, sentí que era mi responsabilidad ayudar. También visitó la escena del crimen, y a pesar de sus diferencias pasadas, condenó el asesinato por su ejecución brutal y cobarde. ¿Cierran el caso sin resolverlo? A finales de diciembre de 1987, tras los decepcionantes esfuerzos de la Policía Judicial del Estado de México, la Fuerza de Tarea Especial, establecida para investigar el asesinato del cantautor, fue disuelta por la Fiscalía General. A partir de ese momento, el caso pareció desvanecerse en la oscuridad, planteando interrogantes sobre si había una falta de voluntad para resolverlo. El caso ya no se consideraba significativo, y no se proporcionaron actualizaciones sobre qué agencia se encargaría de él. El grupo conocido como Los Hurones, compuesto por agentes hábiles y experimentados, no apareció en ninguna escena de investigación, enfocándose en cambio únicamente en compilar información en un voluminoso expediente que muchos esperaban que algún día resurgiera de las profundidades de los archivos policiales. Había una creencia generalizada de que el caso se había cerrado efectivamente por diversas razones, siendo una de las más significativas la aparente falta de interés de la familia en descubrir la verdad detrás de la muerte de El Pirulí. Incluso años después, muchos medios informaron que la Fiscalía General había cerrado oficialmente el caso. Sin embargo, una revisión de los archivos policiales de la prensa no reveló ninguna declaración formal o anuncio que confirmara esto. En realidad, las investigaciones continuaron en silencio, sin el fanfarria de grandes fuerzas de tarea, posiblemente en manos de un detective Nobel o un investigador experimentado cuya intuición los guiaba hacia la elusiva verdad y justicia. El caso de El Pirulí se aclara. El 30 de septiembre de 1988, casi un año después del trágico incidente, la prensa informó que los individuos responsables de la muerte del famoso artista estaban a punto de ser llevados ante la justicia. El artículo decía: un contingente de agentes de la Policía Judicial del Estado de México ha rodeado al presunto autor intelectual del impactante crimen, identificado como un exdiputado federal de alto rango de la región norte del país. Fuentes revelaron que un equipo especializado de agentes fue enviado a Nuevo León, donde se decía que el sospechoso estaba oculto. Su identidad aún no había sido revelada, ya que parecía que otros también estaban involucrados. Días antes del incidente, se informó que el presunto perpetrador, acompañado de una mujer llamada Adriana, visitó un hotel destacado en lo que entonces era el Distrito Federal, donde asistieron a una presentación de El Pirulí. Según un relato no oficial, una vez dentro del hotel, la mujer mencionó su larga amistad con el cantante. Aparentemente, el hombre adinerado prestó poca atención a esto y continuó disfrutando de la velada, diciéndole que no se preocupara, que todo ya estaba arreglado. El espectáculo continuó sin más discusión entre la pareja. La Fiscalía General del Estado de México se mantuvo en silencio, dejando muchos detalles poco claros. Sin embargo, se reveló que buscaron asistencia de la policía en Nuevo León.
decididos a asegurar la detención de la figura influyente que se creía estaba detrás del asesinato del artista, incluso si eso significaba ir a grandes extensiones. Se tomaron todas las medidas posibles para evitar un posible enfrentamiento entre los agentes y los asociados armados del excongresista y acaudalado ganadero, cuyo nombre se mantuvo en secreto para disuadir cualquier fuga hacia los Estados Unidos. Casi un año después del inicio de las investigaciones, los agentes del Estado de México pudieron identificar al individuo que se creía estaba detrás del asesinato del renombrado artista. La investigación cobró impulso debido a la presión de varios grupos sociales, artísticos y políticos en todo el país, que exigían rendición de cuentas. A medida que los investigadores profundizaban en los antecedentes de la familia y los asociados cercanos, comenzaron a juntar información crítica que reveló tanto a los individuos directos como indirectos involucrados en el caso. La investigación también examinó más de cerca el panorama político y posibles vínculos con el narcotráfico, ya que el artista tenía aspiraciones de postularse para alcalde de Puerto Vallarta. Simultáneamente, había susurros que sugerían su involucramiento con redes de narcotráfico, tanto nacionales como internacionales. ¿Qué crees que fueron los factores más significativos que contribuyeron al misterio que rodea la muerte de El Pirulí? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te pareció interesante esta exploración sobre sus últimos momentos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenido en profundidad sobre la vida y trágico final de Víctor Iturbe. Hasta la próxima. Adiós.